Bolivia, intento de golpe de Estado. El gobierno de Luis Arce sufrió un intento de golpe de Estado por parte del alto mando militar. El ejército cercó la sede de gobierno boliviano. Sin embargo, horas después se controló la situación. Veamos un resumen de la jornada. Este es el cruce que marcó un momento álgido en la política boliviana. El presidente Luis Arce le pedía al comandante general del ejército, Juan José Zúñiga, que se retiraran de la sede del gobierno en La Paz y las tropas regresaran a los cuarteles. Pero Zúñiga no aceptó y respondió así. Miembros de la policía militar se tomaron la Plaza Murillo y cercaron la sede del Ejecutivo. Nuevamente el vehículo está entrando, esta tanqueta prácticamente a Casa Grande, a Palacio Quemado, está ingresando, ha roto prácticamente la puerta de este vehículo. Minutos después, las autoridades locales alertaban un intento de golpe de Estado para derrocar a Arce. El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional las movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano, que atentan contra la democracia, la paz y la seguridad del país. Y el propio general Juan José Zúñiga lo confirmaba. Ante esto, Arce, en compañía de su gabinete ministerial, rechazó el accionar del ejército. Las Fuerzas Armadas pretenden desestructurar la democracia, que sea una verdadera democracia, no de unos cuantos. Hoy el país enfrenta una vez más intereses para que la democracia en Bolivia se trunque. El presidente también hizo un llamado al resto de la población para respaldarlo. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. Cientos de personas acudieron a las calles para solicitar la salida de los militares, mientras gremios sociales se instaban a manifestarse en favor de la democracia. Convocamos a todas las organizaciones sociales y sindicales del país, a todas las y los trabajadores de Bolivia, a todo el pueblo en general, a levantarse en contra de estos grupos de golpistas y violadores de los derechos humanos, políticos y democráticos. Arce luego removió a Zúñiga de la comandancia general y cambió la alta cúpula militar. En su lugar colocó a José Sánchez, quien ordenó el repliegue de las tropas. Pido, ordeno, dispongo que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles debe retornar a sus unidades. Y finalmente, el golpe de Estado no se consumó. Zúñiga fue arrestado, aunque denunció que fue una estrategia de Arce para ganar popularidad. El presidente me dijo que la situación... El presidente me dijo que la situación está muy jodida esta semana, va a ser crítica. Esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Arce es presidente de Bolivia desde el 2020. La oposición le cuestiona que existan presos políticos como la exmandataria interina Yanine Áñez o que Evo Morales pretenda postularse a las elecciones del 2025 pese a estar inhabilitado. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Estados y gobernantes de la región expresaron por diversos medios su preocupación por la situación en Bolivia. En la siguiente nota les presentamos algunas de estas reacciones generadas con relación a esta coyuntura. Gobiernos y autoridades de la región se manifestaron ante la compleja situación política en Bolivia. La Cancillería ecuatoriana en un comunicado expuso: lamentamos los hechos suscitados en Bolivia. Ecuador hace votos por la vigencia de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto al orden constitucional establecido. Confiamos en que se dará una salida pacífica a esta grave situación. Reiteramos nuestra solidaridad al pueblo boliviano. En la red social X, el presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó: manifestamos la más enérgica condena al intento de golpe de Estado en Bolivia. Nuestro total apoyo y respaldo al presidente Luis Alberto Arce Catacora, auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano. El jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro, se refirió en los siguientes términos a la situación en Bolivia: total rechazo al golpe militar en Bolivia. Invito a todo el pueblo boliviano a la resistencia democrática. América Latina
debe unirse a favor de la democracia. La Embajada de Colombia debe otorgar refugio a los perseguidos. No habrá ninguna relación diplomática de Colombia con la dictadura. El golpe antidemocrático se enfrenta con la movilización generalizada del pueblo. Desde Chile, el mandatario chileno Gabriel Boric publicó en su cuenta de X: desde Chile, manifiesto mi preocupación por la situación en Bolivia. Expresamos nuestro apoyo a la democracia en el hermano país y al gobierno legítimo de Luis Arce. Condenamos enérgicamente la inaceptable acción de fuerza de un sector del ejército de ese país. No podemos tolerar ningún quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia o en cualquier otro lugar. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou mencionó: condenamos enérgicamente los hechos en desarrollo en Bolivia protagonizados por un sector de sus Fuerzas Armadas que atentan contra su orden democrático y constitucional. Expresamos nuestra solidaridad con el legítimo gobierno del presidente Luis Arce. La presidencia del Perú también expresó su preocupación por la coyuntura en Bolivia. Dijo lo siguiente: el Perú condena enérgicamente el intento de ruptura constitucional en el Estado plurinacional de Bolivia. El Perú respalda al pueblo y al gobierno constitucional del presidente Luis Arce y rechaza todo acto que atente contra el orden democrático e institucional de ese país. Asimismo, expresa su respaldo a los esfuerzos institucionales para preservar el orden y el Estado de Derecho en el hermano país de Bolivia. El jefe de Estado de Paraguay, Santiago Peña, se expresó en los siguientes términos: el Paraguay condena las movilizaciones irregulares del ejército de Bolivia denunciadas por el presidente Luis Arce. Hacemos un enérgico llamado a respetar la democracia y el Estado de Derecho. Luis Inácio Lula da Silva, gobernante de Brasil, manifestó: la posición de Brasil es clara. Soy un amante de la democracia y quiero que prevalezca en toda América Latina. Condenamos cualquier forma de golpe de Estado en Bolivia y reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo y la democracia de nuestro hermano país presidido por Luis Arce. Y desde Europa, el jefe de Estado de España, Pedro Sánchez, mencionó: España condena rotundamente los movimientos militares en Bolivia. Enviamos al gobierno de Bolivia y a su pueblo nuestro apoyo y solidaridad y hacemos un llamamiento a respetar la democracia y el Estado de Derecho. Javier Ceballos, Noticias 7. Por casi 20 años, Bolivia ha estado bajo el socialismo del siglo XXI, desde el 2006, cuando Evo Morales llegó al poder y lo mantuvo por 13 años, hasta que fue acusado de fraude en el 2019. Ahora su sucesor, Luis Arce, de la misma línea política, se enfrenta a un intento de golpe de Estado. Les contamos más a continuación. Bolivia, un país andino con más de 1 millón de kilómetros cuadrados, que según su último censo, el 41% de los cerca de 11,3 millones de habitantes se siente parte de un grupo indígena. Este país no tiene salida al mar y cuenta con el desierto salado más grande del mundo. Además, su capital es la más alta en toda la región. Sin embargo, ahora este país está pasando por un fuerte momento histórico. El ejército de Bolivia intentó realizar un golpe de Estado en contra del gobierno de Luis Arce. Pero, ¿cómo llegamos a esto? En el siglo XXI, Bolivia ha visto un cambio en la política y en la representación en el gobierno. En medio de una crisis política entre 2001 y 2005, el país tuvo 4 presidentes tras la renuncia de Hugo Banzer Suárez. Y en 2006, Evo Morales se convirtió en el primer presidente indígena de la historia del país. Morales gobernó por 13 años. Durante su gestión, Bolivia fue uno de los países con mayor crecimiento económico en Sudamérica, con un crecimiento promedio del PIB del 5% anual. La pobreza extrema en Bolivia también disminuyó del 36,7% al 16,8% entre el 2005 y 2015. Sin embargo, en su intento de llegar una vez más a la presidencia, cambió la constitución de su país y el 10 de noviembre del 2019 fue acusado de cometer fraude en las elecciones generales del 20 de octubre. Ese mismo día presentó su dimisión a su cargo como presidente. Al día siguiente, el 11 de noviembre, aceptó el asilo político ofrecido por Andrés Manuel López Obrador en México. Durante su exilio, Bolivia fue liderada por el gobierno interino de Yanine Áñez, quien a lo largo del año de la pandemia de coronavirus de 2020 aplazó la realización de nuevos comicios electorales mientras la justicia abría procesos contra Evo Morales y varios de sus funcionarios. Finalmente, las elecciones se llevaron a cabo el 18 de octubre del 2020, dando por vencedor a Luis Arce, antiguo ministro de Economía y candidato del movimiento socialista. Este intento de golpe de Estado por el que pasa el gobierno de Arce es el 8º en la historia de Bolivia.
El último que se registró fue el 1 de noviembre de 1979, cuando el general Alberto Natusch Bruch derrotó al gobierno interino de Walter Guevara Arce. Emilia Reynoso, Noticias 7.